Muy bien, y queremos conectar ahora con Mikel Ayestarán, que ha estado cubriendo la guerra de Siria desde que empezó. Lo vemos allí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El ejército sirio ha dividido casi en tres este bastión rebelde y ha aislado su principal población, Duma. Todo el mundo habla de que es un duro golpe para los islamistas. A mí me gustaría saber qué esperan estos civiles con la entrada de las tropas de Bashar al-Assad, Mikel. Ghouta fue uno de los primeros lugares que se levantó contra el gobierno en el año 2011 y la zona está cercada desde 2013 por el ejército porque es una zona hostil al régimen de Bashar al-Assad. Allí quedan unas 400.000 personas y son las que están en medio de los dos fuegos desde que el 18 de febrero el ejército pusiera en marcha esta operación a gran escala. Como has indicado, ya son casi 1.000 los muertos y las condiciones de vida son el infierno en la tierra, según la definición de Naciones Unidas. Estos civiles lo que están haciendo ahora es mirarse en el espejo de los residentes de la zona oriental de Alepo, de los barrios orientales de Alepo. Allí también hubo un cerco, hubo duros bombardeos y hasta que no salieron los grupos armados no paró la ofensiva. Entonces, en ese momento, cuando salieron los grupos armados, regresaron las fuerzas del régimen y las familias que han vuelto desde entonces han tenido que pasar antes por el filtro de la seguridad. Es una situación, la verdad, cada vez más complicada y cada vez se complica más día a día. Mikel, ¿es correcto que los islamistas, por ejemplo, toman a la población civil como rehenes? Esa es la principal acusación que hacen Siria y Rusia a los grupos armados, a quienes acusan de no permitir, además de usar, a los civiles no les permiten usar los corredores humanitarios para la salida. Pero los representantes de estos grupos lo niegan y ellos acusan al gobierno de bombardear zonas civiles en nombre de la guerra contra el terrorismo. En Ghouta operan 4 grandes grupos, todos ellos de carácter islamista. La única información, digamos, que nos llega desde dentro de esta zona es la que están dando los propios activistas de la oposición y, por otro lado, la otra información que nos llega del conflicto es la que nos está dando el régimen. Por lo tanto, también es muy complicado saber realmente lo que pasa porque unos y otros están inmersos también en una auténtica guerra mediática. Entre estos grupos armados, por ejemplo, está el brazo sirio de Al-Qaeda, ¿no?, que queda fuera de cualquier acuerdo de alto el fuego, pero también está el Ejército del Islam, una fuerza que cuenta con el respaldo de Arabia Saudí. La zona bajo control de la oposición en Siria, hay que decir que es un auténtico agujero negro informativo y los periodistas occidentales, por ejemplo, no trabajamos allí desde el año 2013. Mi pregunta es si lo que estamos viendo ahora en Ghouta Oriental va a suceder en otra región, si el ejército ha entrado con tanta furia, el ejército sirio, los islamistas se moverán a la próxima región que ellos controlan, que es la provincia de Idlib. Es cuestión de tiempo de lo que sucede en Ghouta Oriental continúe allí. Eso es lo que parece. Idlib es una provincia que lleva ya varios años fuera del control del régimen. Ahí el grupo más fuerte precisamente es el brazo sirio de Al-Qaeda y se ha convertido en el lugar de destino para todos los yihadistas que llegan a acuerdos con el régimen para abandonar sus bastiones. Ocurrió en Homs, ha ocurrido en Al-Tal, en Alepo y también con este primer grupo de combatientes que ha salido de Ghouta. Allí también, por ejemplo, fueron los combatientes del Estado Islámico que han salido desde distintas zonas del país, por lo que, como dices, parece que el próximo gran combate en Siria puede librarse en esta provincia fronteriza con Turquía, en la que, además de la lucha contra el régimen, los propios grupos armados están enfrentados entre ellos. Y en medio de este doble combate, una vez más, millones de civiles que, como siempre, son las grandes víctimas de esta guerra. Mikel Ayestarán, muchísimas gracias. Perdiendo casi la conexión contigo. Ay, volviste nuevamente. Muchísimas gracias por esta información. Muchas gracias.